Feliz sábado para todos, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de los que han podido conectarse, unirse a esta transmisión por medio de estos medios digitales. Gracias por su asistencia, gracias por su atención. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha dado un sábado más. Hemos podido culminar este periodo de trabajo de esta semana y hemos podido entrar a las horas sagradas del día de reposo de nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Dios por eso, porque nos ha permitido llegar hasta estas horas santas. Y bueno, tenemos el deseo de todo corazón de poder acercarnos a nuestro Dios y poder nuevamente recibir de su santa palabra consuelo, instrucción, conocimiento, sabiduría, para así poder recibirlo como un bálsamo que pueda suavizar nuestras almas, pueda ungirnos en espíritu y podamos ser transformados de forma imperceptible a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos queridos, gracias por su asistencia. Vamos entonces a comenzar este estudio. Vamos a continuar lo que habíamos ya comenzado a estudiar el viernes pasado, que es el tema del juicio investigador. Así que muy bien, vamos entonces a eh, suplicar la dirección de nuestro Dios por medio de una oración para poder así abrir las palabras, abrir las páginas y leer las palabras de las Santas Escrituras. Así que les pido que me acompañen y se unan en sus lugares a esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora estamos muy agradecidos porque en su gran misericordia y amor ha permitido que podamos regresar a esta reunión, que podamos realizarla en este nuevo sábado. Gracias, Señor, por su misericordia, gracias por su amor, por permitirnos nuevamente llegar a este día sagrado celebrado desde la fundación del mundo. Bendíganos, Señor. Permita que su Santo Espíritu esté en nuestros corazones, nuestras mentes, que sus santos ángeles estén nuevamente a nuestro lado, en cada uno de nuestros lugares, que estén allí para instruirnos, para mostrarnos la verdad en su palabra. Gracias, Señor, por su misericordia, gracias por su amor, por su justicia y por interceder por nosotros en el santuario celestial. Todas estas cosas las suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, como habíamos mencionado en el estudio anterior, el viernes específicamente el viernes pasado, que constituye pues el día en que hemos apartado para estudiar la doctrina del santuario, habíamos mencionado que en esta sección de la doctrina del santuario, con respecto al juicio investigador, íbamos a tomar como texto guía el capítulo que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, titulado El juicio investigador, que es el capítulo número 29. Bueno, en esta versión, esta edición que tengo en mi mano, es la página 443, pero obviamente pues puede ser que difiera dependiendo de la edición que ustedes estén leyendo, si están leyendo aún en la versión digital. Entonces, muy bien, este ha sido el capítulo que hemos elegido para que nos sirva de guía y también para que pueda cualquiera de los hermanos consultar en, digamos, un repaso, una reflexión privada o personal en la que puedan seguir reflexionando y meditando en este tema, puedan hacerlo con mayor facilidad, ya que este es el, digamos, texto que hemos estado utilizando para ir desarrollando cada una de las ideas. Así que muy bien, vamos entonces a continuar. Habíamos mencionado en el estudio anterior, el viernes pasado, que primeramente pues la mensajera del Señor en el capítulo El juicio investigador, ella comienza declarando
que obviamente le fue presentada la escena. Ella comienza introduciendo el capítulo con la escena que encontramos en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde se dice que fueron puestos tronos y se vio un anciano de días, el cual se sentó, los libros fueron abiertos y comienza el juicio. Entonces la mensaje del Señor dice que de esta manera fue como le fue presentado al profeta Daniel las escenas terribles y solemnes del gran juicio de Dios, el juicio investigador. Ella comienza diciendo, identificando que el anciano de día es Dios el Padre. Mencionábamos en el estudio anterior que este capítulo, es decir, el segundo párrafo, específicamente, el segundo párrafo de este capítulo, lo veíamos como una elaboración bastante clara del primer principio el primer principio fundamental pionero. Lo comparamos este primer párrafo y especialmente esta declaración de que el anciano de días es el Padre, la comparamos con el primer principio fundamental que nos habla de la creencia en un Dios personal. Decíamos entonces que ella mencionaba pues en ese capítulo que el Padre es el anciano de días, puesto que se lo presenta como el ser de mayor edad en el universo. Se lo presenta también como el autor y el origen de todo ser, y que por lo tanto, por esta razón, él debe presidir en el juicio. Esto es lo que hace que él tenga la autoridad de juez, que él es el autor y el originador de todo ser. Y se presentaba también el hecho de que a su alrededor él no está solo, sino que está rodeado de millares y de millones de santos ángeles que son sus ministros y sus testigos, y que obviamente están presentes en la escena de este juicio. Mencionábamos que esto tiene relación con el hecho de que Dios, como nos dice la mensaje del Señor en el libro Ministerio de Curación, está presente en todas partes por medio de su Espíritu y por medio de sus santos ángeles. Por medio de los santos ángeles, de estos millares y millones de millones de seres celestiales que están alrededor del trono de Dios en el cielo, Dios está en continuo contacto con todas las partes del universo, de su creación, y ellos, es decir, estos seres creados por el Señor, le representan, por esto que son sus mensajeros, y fungen también, como acabamos de leer, como sus testigos en el juicio. Es decir, ellos están presentes en cada circunstancia y en cada lugar, y ellos entonces tienen esa función de dar testimonio de lo que han visto y oído. Ahora bien, en el siguiente párrafo, que era el tercero del capítulo, se nos habla entonces de la introducción en la escena de Daniel 7 de obviamente otro protagonista de esta escena del juicio investigador, que es el Hijo del Hombre, que es traído en las nubes del cielo ante la presencia del anciano de día en el cielo. Y allí se hacían varias, obviamente varias conclusiones. Se nos mencionaba primeramente que esta venida no era la segunda venida de Cristo, sino la venida de Cristo ante el anciano de día, es decir, ante el Padre en el lugar santísimo, para comenzar su última obra de mediación y de borramiento de los pecados, su hora final de expiación en el plan de la salvación. Y que precisamente esto, mencionamos también, que coincidía a la perfección con el segundo principio fundamental de la fe pionera, redactado por Uriah Smith y obviamente ratificado al año siguiente por Jaime White. Entonces, mencionábamos esos dos detalles. También entonces hicimos una relación de cómo fue que esto se verificó, se cumplió, se evidenció, cómo la hermana White es llevada en visión precisamente este momento en el cielo, y vemos cómo ella en primeros escritos, en el capítulo El fin de los 2300 días, ella menciona que ve el trono en el cielo, ve al Padre sentado en el trono, ve a Cristo sentado en el trono, no puede contemplar todos los detalles de la figura y la persona del Padre. A Cristo sí lo puede ver. Entonces
le pregunta a Cristo si su padre tenía forma como él. Jesús le dice que sí la tenía, pero que ella no podía verla porque si la viese fuese destruida. Entonces inmediatamente se menciona que delante del trono, donde está el Padre y el Hijo, entonces está la iglesia y el mundo. Y están obviamente aquellos que estaban atentos a las profecías de Daniel y de Apocalipsis, es decir, el pueblo milerita o el pueblo adventista. Se menciona que en algún momento este pueblo es dividido en dos. Es decir, se aparecen dos clases de adventistas. Uno que estaban profundamente interesados mirando todo lo que se estaba haciendo en el trono, y otros que estaban comenzando a perder el interés y se estaban volviendo indiferentes. Mencionábamos que en ese momento, se encontraban en el lugar santo. Y obviamente se presenta el hecho de que el trono de Dios estaba en el lugar santo. En algún momento vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 en relación con el santuario celestial. Y vamos a ver exactamente en qué parte estaba ubicado el trono de Dios en el lugar santo. Entendemos que el trono estaba en el lugar santo, puesto que la descripción de la visión de la hermana White y de Daniel nos dicen que el trono fue movido hacia el lugar santísimo. Entonces, se concluye que el trono estaba en el lugar santo. Y bueno, llegado su momento, vamos a estudiar exactamente en qué lugar estaba del lugar santo durante 1800 años, desde la ascensión de Cristo al cielo para comenzar su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial, hasta el año de 1844, cuando cambia de departamento. Es decir, sale del lugar santo y entra al lugar santísimo. Entonces, mencionábamos que la mensajera del Señor ve esto, la compañía de aquellos que estaban profundamente interesados, que estaban tan interesados que habían preguntado a Cristo si el Padre tenía forma como él, con respecto al Padre, habían preguntado acerca del Padre, si el Padre era un ser personal. Estos que estaban profundamente interesados vieron el movimiento, es decir, vieron al Padre levantarse del trono, entrar en un carro de llama y ser conducido al lugar santísimo. Después vieron al Hijo levantarse del trono. Dice que condujo a su pueblo por un trecho. Esto es precisamente la experiencia de los adventistas mileritas en el año de 1843 y 1844. Ese trecho que él los conduce, donde dice que les sopla de su espíritu. Y les da de su espíritu, precisamente fue el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel con el clamor de la medianoche. Esas verdades que le fueron reveladas al pueblo fueron una lluvia del Espíritu Santo. Fue un derramamiento especial del Espíritu Santo en la persona de su pueblo en la época pues designada por la profecía. En el año 1843 y en el año 1844, como ya hemos estudiado, lo que ocurrió, lo que aconteció en la historia allí pionera. Entonces, vemos entonces que Cristo es introducido, entra en un carro de nube. Este carro de nube lo lleva al lugar santísimo del santuario celestial. Aquellos que lo habían seguido, aquellos que se habían percatado de este movimiento, entraron, es decir, se movieron, caminaron hacia el lugar santísimo del santuario celestial para seguir a Cristo, como dice en el libro de Apocalipsis acerca de los 144,000, siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, siguen la sangre del Cordero por donde quiera que va en el santuario celestial. Entonces estos 144,000 entran al lugar santísimo juntamente con Cristo, y mientras esto ocurre, la mensajera del Señor dice que aquellos que estaban en el lugar santo, que no percibieron el cambio de ministerio de Cristo, del lugar santo al lugar santísimo, quedaron todavía orando y pidiendo el Espíritu Santo en el trono, en el lugar donde había estado el trono, en el lugar santo. Permanecieron allí los que habían, el mundo, las iglesias que no recibieron el mensaje ni del primero ni del segundo ángel, y los adventistas que se volvieron indiferentes. Permanecieron allí.
La mensajera del Señor dice que entonces Satanás tomó la forma de Cristo y comenzó a llevar adelante la obra de Cristo, a falsificar la obra de Cristo. Y entonces, al pedido de estos que estaban suplicando el Espíritu, Satanás dice que soplaba sobre ellos una influencia impía, donde había mucho luz y mucho poder, pero no había gozo ni paz. Y esta compañía entonces permanece en el lugar santo completamente engañada por este impostor que se está haciendo pasar por Cristo, nuestro sumo sacerdote, que sigue influenciando sobre las iglesias y sobre los adventistas que han quedado indiferentes al mensaje de los 3 ángeles. Entonces, entendíamos que eso era lo que había ocurrido en el final de los 2300 años, el 22 de octubre de 1844. Ahora bien, vamos a seguir la lectura y vamos a entrar a una parte que es bastante conocida por nosotros, pero sin embargo es una parte sumamente importante y necesitamos prestar suficiente atención para poder entenderla. Es una parte bastante sencilla, bastante conocida, inclusive los niños la conocen y por lo tanto necesitamos concentrar para que podamos ver que aunque parece algo bastante sencillo, sin embargo es bastante profundo y es lo que nos va a permitir entender el momento exacto en que Cristo ha de cambiar dentro del juicio investigador, ha de cambiar de fase del juicio investigador. Como lo vamos a ver, las fases del juicio investigador más adelante, que son la fase del juicio a los muertos y del juicio a los vivos. Entonces, esta descripción que vamos a leer acá nos va a permitir saber, conocer, para poder identificar cuando el Señor en el cielo haga este cambio de fase nuevamente en el juicio investigador, porque ese momento en que se haga ese cambio de fase de los muertos a los vivos, se va a repetir la historia, se va a repetir esta historia que leímos en primeros escritos en el capítulo del fin de los 2300 años. Entonces, vamos entonces a seguir la lectura en el capítulo El juicio investigador, el conflicto de los siglos. En el siguiente párrafo, es decir, en el cuarto párrafo del capítulo, para que puedan identificarlo bien, se nos dice, y aquí hay una conclusión sumamente importante porque está obviamente extraída de el santuario terrenal, es decir, de las enseñanzas de lo que podemos entender del santuario terrenal y haciendo la aplicación al celestial. Notemos. Párrafo cuarto dice, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17. Entonces notemos, lo primero que ella nos menciona es que en el rito típico, es decir, en los ritos, en el ritual del santuario, en las ceremonias que se hacían en el santuario, solamente aquellos que habían llevado durante todo el año los distintos sacrificios en conformidad con la ley levítica podían participar en la fiesta que se celebraba el 10º día del 7º mes, que era el día de las expiaciones o el día del juicio final. Es decir, si yo durante todo el año en el sistema
típico, es decir, en el sistema que era una sombra, el sistema del santuario terrenal que era una sombra del celestial. Si en el año yo no había llevado holocaustos, sacrificios de paz, no había llevado sacrificios de expiación, si no había llevado ofrendas de expiación, si no había llevado oblaciones, si no había cumplido con las ceremonias y había registrado, confesado mi pecado, me había arrepentido de mis pecados y no había confesado los mismos, si yo no había hecho esto, no me había arrepentido de cada pecado de forma específica. Esto está relatado en el libro de Levítico. Eventualmente también con la ayuda de nuestro Dios lo vamos a estudiar porque vamos a comenzar, obviamente, después de que terminemos este tema del juicio investigador y algunas otras consideraciones con respecto al juicio, vamos a comenzar a estudiar el libro de Levítico. El libro de Levítico vamos a comenzar a estudiar cada uno de los símbolos encontrados en el libro de Levítico para que podamos entender en profundidad, de forma más abarcante, el simbolismo del santuario, es decir, del rito típico, lo que la hermana White está mencionando acá, el rito típico, para poder entender entonces el antitipo. Entonces, volviendo a la idea que ella está mencionando, aquellos que entonces no habían llevado estos sacrificios durante todo el año, no podían participar del juicio investigador. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que solo en el juicio investigador, es decir, el juicio que comienza en 1844, los únicos casos que son analizados son los casos de aquellos que alguna vez han profesado estar en el servicio de Dios. Esto hay que entenderlo con suma claridad. El juicio de los impíos, es decir, el juicio de aquellos que nunca han aceptado el mensaje de misericordia de parte de Dios, que nunca han estado en relación con el pueblo de Dios, nunca han pertenecido al pueblo de Dios en las diferentes épocas, que nunca han buscado los caminos del Señor y que han sido abiertamente rebeldes a los caminos del Señor, es una obra aparte. Y está hablando de otra etapa del juicio. La mensajera del Señor, ella, para obviamente confirmar esta afirmación, cita primera de Pedro 4:17 que dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Notemos, el apóstol Pedro dice claramente que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por aquellos que alguna vez han profesado el servicio de Dios. Notemos esto muy claro. Aquí no está hablando de alguna religión en particular. La hermana White dice con claridad que todos los que han profesado ser hijos de Dios. Allí no está hablando de los que hayan sido adventistas, los que hayan sido católicos, hayan sido protestantes. No, está hablando de todos los que han profesado ser hijos de Dios. Todos los que han profesado entrar en el servicio de Dios son investigados, es decir, son incluidos en los casos que son analizados en el juicio investigador, es decir, desde 1844 en adelante. Vuelvo y repito, los impíos no son analizados, es decir, el caso de los impíos no es analizado en el periodo desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo, es decir, obviamente hasta el cierre del tiempo de gracia y posteriormente la segunda venida de Cristo. Los casos de los impíos serán analizados durante los 1000 años que vamos a pasar en el cielo, es decir, que pasarán en el cielo los redimidos después de la segunda venida de Cristo en ocasión de
¿Se acuerdan? La celebración de la fiesta de las cabañas, es decir, donde se cumple la promesa de Cristo cuando le dijo a sus súbditos, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En ocasión de la segunda venida de Cristo, los justos, los que hayan sido hallados dignos de la resurrección a causa del examen o de la investigación del juicio investigador, es decir, los que hayan sido aprobados por el cielo, serán hallados dignos de la resurrección. Ahorita lo vamos a leer. Juntamente con aquellos que hayan quedado fieles, que hayan estado vivos, vamos a entender, está ahí incluida la resurrección especial, que es antes de la segunda venida de Cristo, y aquellos que hayan quedado vivos de la última generación, que van a ser los 144.000, esos dos grupos, estarán esperando cuando Cristo se acerque en la nube a la tierra y se verifique o se realice la gran resurrección de los justos. Entonces, estos redimidos, todos estos redimidos, van a entrar con el Señor en las nubes, y allí entonces obviamente van a ser trasladados al cielo, donde comenzaremos a celebrar la gran fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Y allí entonces comenzará el periodo descrito en la Escritura como los 1000 años, durante los cuales los impíos serán juzgados. Allí se verificará el juicio de los impíos. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Escritura con respecto a esto? Bueno, el Señor Jesús lo enseñó, el mismo Señor Jesús lo enseñó. Y Él lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. Dice la Escritura, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Es decir, mientras las personas, los seres humanos, estemos completamente en la incredulidad, completamente en el escepticismo, que no busquemos los caminos del Señor, ya esa condición nos condena delante del cielo, puesto que no estamos echando mano de la única solución para el problema del hombre perdido, es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, que es lo único que nos puede permitir el acceso al santuario celestial. Entonces, si yo no tengo fe en Cristo, no tengo fe en su muerte, no tengo fe en su resurrección, no tengo fe en la palabra del Señor Jesús, entonces ya yo he sido condenado. Solamente lo que se va a hacer en el cielo es un examen de las causas de por qué esa persona ha sido condenado. Y precisamente este es la parte del juicio que se va a realizar durante los 1000 años. Muy bien, entonces, continuemos. La mensajera del Señor dice en el siguiente párrafo. Esta es la parte que es importante. Notemos. Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. Noten lo que ella dice, ¿no? Los libros del cielo son los que van a determinar los fallos del juicio. En estos libros están consignados los nombres y los actos de los hombres. La visión, en la visión lo habíamos visto. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el libro de Apocalipsis se nos dice, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y se nos dice en el libro de Apocalipsis que todos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en ese libro. Noten, aquí la mensajera del Señor lo dice. Ella dice, el profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces notemos, en el cielo hay libros donde están consignados los nombres y los actos de los hombres,
Y por esos registros es que se va a dar el fallo de cada caso de los que van a ser analizados. Esto es sumamente importante, hermano, entender esto. Es decir, que cuando estos registros celestiales sean examinados y, como vamos a ver, sean confirmados estos registros celestiales, es decir, los nombres de los que están escritos en el libro de la vida, entonces ese será el fallo de la decisión que se tomará sobre cada caso en el juicio. El momento en que se han examinado los libros, y como vamos a ver a continuación, que el nombre de cada persona que alguna vez ha profesado ser hijo de Dios o que ha entrado al servicio de Dios quede en el libro de la vida, no sea borrado del libro de la vida. Noten, sigo leyendo. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Noten, el libro de la vida contiene los nombres. En el libro de la vida lo único que hay son nombres. En el libro de la vida. Los nombres de todos aquellos que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Es decir, todo el que alguna vez a lo largo de la historia del conflicto entre el bien y el mal en esta tierra, en este mundo, entró al servicio de Dios, todos los nombres han sido escritos en ese libro de la vida. Dice acá, Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. San Juan habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado. Es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Entonces notamos, el libro de la vida contiene los nombres de todos aquellos que alguna vez han entrado en el servicio de Dios. Sigo leyendo. Estamos leyendo la descripción básica, fundamental, primaria de lo que significa el libro de la vida. Entonces, sigamos con los siguientes libros. El siguiente párrafo dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria, el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16, lo dice así. Entonces notemos, el siguiente libro es el libro de memoria, donde están consignados todos los actos de buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, noten lo que está consignado allí, lo que está registrado. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, todas palabras de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Notemos esta solemne declaración del Espíritu de Profecía y obviamente de la Escritura. Y es el hecho, mis hermanos, de que estas realidades eternas, estas realidades celestiales que podemos vislumbrar gracias al entendimiento de las escenas del juicio investigador, de las escenas de dirigir nuestra vista por medio de la fe, por medio del Espíritu, al santuario celestial, al lugar santísimo de forma especial. Y ver
la realidad de estos registros celestiales, de este registro de memoria, hermano, donde dice allí que cada tentación que ha sido resistida está inmortalizada, está registrada para toda la eternidad, para todo el tiempo. Esto es algo solemne, hermano, porque imagínense entonces lo importante que es resistir la tentación. Muchas veces nosotros estamos allí en el momento de prueba, siendo probados, siendo asediados por las acechanzas del enemigo, y nosotros cedemos, aún de forma secreta, aún de forma privada, aún de forma, digamos, encubierta a los ojos humanos. Y sin embargo, teniendo el privilegio de poder resistir esa tentación de manera tal que quede registrada e inmortalizada ese acto de resistencia, de lucha, de triunfo sobre cada tentación, sobre cada mal pensamiento, sobre cada situación, sobre cada provocación, sobre cada momento que el enemigo viene a provocarnos, viene a tratar de que nosotros con nuestras palabras, con nuestros actos, inclusive con nuestros gestos, con nuestras miradas, quebrantemos la ley de nuestro Dios. Todo esto queda registrado, esto es solemne, hermano, porque hasta lo más insignificante que parezca quedará inmortalizado, quedará registrado allí por la eternidad. Ahora noten lo que sigue diciendo. Aquí dice, todo acto de padecimiento, todo pesar sufrido por causa de Cristo. Muchas veces los siervos de Dios a lo largo de la historia, y uno mismo lo puede experimentar en su propia vida, como por causa de Cristo, nótese bien, sufrimos padecimiento, sufrimos contradicciones, es decir, sufrimos bajo el peso de los actos de los impíos. Llevamos el oprobio, somos perseguidos. Todas esas cosas que aparentemente parecen pasar inadvertidas para el mundo son inmortalizadas allí. Cada cosa que usted ha hecho, cada cosa que ha sacrificio, cada acto de misericordia, cada momento que ha sido rechazado, cada palabra tierna que ha sido tal vez malentendida, que ha sido atacada, que ha sido rechazada. Todas estas cosas quedan también inmortalizadas en este registro de memoria. Dice el salmista, dice la hermana White, tú cuentas los pasos de mi vida errante. Perdón. Tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? Salmo 56:8. Hasta nuestras lágrimas, por causa de la verdad, por causa de las almas. Las lágrimas de una madre por un hijo impenitente, por un hijo impío, de un esposo, de una esposa, por causa de su pareja. Las lágrimas de un padre por sus hijos. Todas estas cosas están consignadas en este libro. Las lágrimas de una persona que está predicando la verdad hacia otros para que la reciban, y al ver el rechazo y ver lo que produce en la vida de estas personas, las lágrimas que debe derramar todo aquel que verdaderamente ama las almas. Todas estas cosas quedan entonces registradas en este libro de memoria. Entonces, notemos que entonces ya llevamos el libro de la vida. Están consignados los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. El siguiente libro es el libro de memoria. Están consignadas todas las buenas obras. Esto nosotros lo hemos entendido, es de conocimiento básico prácticamente del adventismo, pero después vamos a ver que esto tiene una importancia sumamente crucial para el entendimiento sobre el tema del juicio. Sigue diciendo el siguiente párrafo. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Entonces notemos, hay un registro, un libro, donde están registrados todos los pecados de los hombres, puesto que la Biblia establece claramente que Dios va a traer toda obra a juicio.
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, no solamente Dios va a sacar el registro de las obras buenas que están en el libro de memoria, sino que también va a sacar el registro de qué? De los pecados que están registrados en este libro de pecados. Sigue diciendo, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 al 37. Nuestras palabras están fielmente registradas, tanto en el libro de memoria, si son palabras de edificación, si son palabras de consuelo, de consejo, de sabiduría dirigido a los mortales, o si son palabras pecaminosas, si son palabras vulgares, si son palabras ofensivas, si son palabras, eh, digamos, livianas, triviales. Todas estas cosas están registradas en el libro de pecado. Las palabras insensatas, las palabras huecas, las palabras vanas que continuamente pronunciamos, todas estas cosas daremos cuenta en el día del juicio, dice la Escritura. Noten cómo dice, no solamente las cosas que son palabras que se oyen, que nosotros expresamos con nuestra lengua, con nuestra boca, sino aquí dice, los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Es decir, Dios va a sacar a la luz las cosas encubiertas y los propósitos de los corazones. Es decir, están registrados en el libro de pecado y en el libro de memoria los verdaderos motivos de nuestros actos. Las cosas que no decimos, sino simplemente las pensamos. Las cosas que realmente nos motivan a decir o hacer, es decir, a exteriorizar por palabra o en acto lo que pensamos. Hay muchas veces nosotros no lo exteriorizamos. Nosotros no lo decimos ni con palabra ni con acto, pero sí lo estuvimos pensando. Y esos pensamientos, esos motivos, también están registrados. Y Dios va a sacar esas cosas encubiertas, esas cosas que nadie conoce, sino solamente, obviamente, el espíritu del hombre que está en él, además de el dador de los espíritus, el dueño de todos los espíritus, que es Dios. Por eso Dios tiene la facultad de leer los pensamientos, leer los corazones, porque Él es el dador del espíritu, dador de la vida. Y el espíritu del hombre es el único que sabe lo que hay en el hombre, como dice el apóstol Pablo. Así también el espíritu de Dios todo lo discierne, porque la mente de Dios, las facultades que hay en Dios, las facultades supremas de sabiduría, de conocimiento, de omnisciencia. ¿Se acuerdan cuando lo estuvimos estudiando? La omnisciencia de Dios, es decir, la facultad de que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Estas facultades son dadas al hombre, es decir, la facultad del hombre de tener sabiduría, de tener una conciencia, de tener raciocinio, de pensar, es dada por Dios al recibir el espíritu, el aliento de vida. Y por eso Dios puede leer la mente, porque es Dios el que le concede esta facultad al ser humano y a todos los seres creados del universo, todos los seres creados inteligentes del universo. Le da esa facultad. Y como Dios es la fuente de esa facultad, entonces Dios puede leer como un libro abierto estos corazones y estas mentes. Y Él puede darle esa facultad también a sus instrumentos. Obviamente el Señor Jesús tiene esta facultad. Él lo demostró mientras estuvo vivo en este mundo. Y a los santos ángeles, que son seres creados, en algunos momentos el Señor los habilita para que ellos puedan, obviamente, discernir los secretos de los corazones. Por eso es que dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores.
Es decir, son espíritus porque son capaces de leer los pensamientos y los propósitos que hay en los corazones de los seres humanos. Y esto queda registrado por los ángeles en los registros celestiales. Entonces dice acá, he aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías 65, 6 y 7. Nuestros pecados están escritos delante de Dios, tanto nuestras palabras como nuestros actos, pero también como nuestros pensamientos. No podemos escapar a estas solemnes realidades. Dice acá, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Noten, es imputada la obra. Esto es interesante para poder entender el mensaje de la justificación por la fe. Dice que ese registro que tenemos, tanto bueno como malo, en el momento del juicio, en el momento que nuestro caso sea analizado de forma particular, ese registro que quede allí, tanto en el libro de memoria como en el libro de los pecados, va a ser imputado a cada persona. Es decir, va a ser asignada a la persona. Su carácter, su vida, su caso, su persona va a ser identificado por ese registro. La persona va a tener que dar cuenta. La persona va a tener que acarrear las consecuencias de ese registro. Cada registro va a ir acompañado de cada caso que se ha presentado ante el juicio investigador. Y dice acá, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Qué terrible. Terrible esto, hermano. Cuando nos ponemos a reflexionar en esto, noten, dice, cada palabra, cada mala palabra está registrada. Cada palabra airada, cada insulto, cada calumnia, cada chisme, cada cosa que hemos dicho en palabras contra otras personas, están registradas en estos registros celestiales y vamos a tener que dar cuenta de ellas. Cada acto egoísta, hermano, por insignificante que parezca, esto es terrible, hermano, terrible. Porque cada cosilla que hacemos, por más mínima que sea, de egoísmo en nuestras vidas, queda registrado. Cada acto, por más insignificante que parezca, cada acto de mezquindad, de envidia, de egoísmo, cada cosa que hemos negado a nuestro prójimo en un momento de necesidad, cada cosa que pudimos haber ayudado a nuestro semejante, pero no lo hicimos a causa de nuestro egoísmo, está registrado allí. Es tremendo. Cada deber descuidado, cada oportunidad que tuvimos, hermano, para escuchar la palabra del Señor, para hacerle bien a otro, para llevar a otros el mensaje, para darle la luz a una alma que estaba perdida, cada deber descuidado, cada cosa que dejamos de hacer, debimos haber hecho y no la hicimos, también está registrado allí. No solamente las cosas que hicimos, sino las cosas que dejamos de hacer. Por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice, cada pecado secreto, cada pecado que nosotros creemos que nadie sabe ni nadie conoce, está registrado allí. Qué tremendo, hermano. Con todas las tretas arteras, las trampas que ponemos, las maquinaciones contra otros, todo está registrado. Las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas. Las veces en que el Señor nos llamó
nos presentó la luz, nos presentó la verdad, nos reprendió, nos señaló el pecado y nosotros no quisimos hacer caso a estas reconvenciones, a estas reprensiones del Señor, todo está anotado. Está anotado también los momentos perdidos, las oportunidades que perdimos, porque estábamos haciendo otra cosa y estábamos muy ocupados. Estábamos muy ocupados para buscar las cosas del Señor, pero perdimos momentos preciosos, perdimos oportunidades preciosas, y esas oportunidades no solamente quedan registradas como desprecio que hicimos de la luz de Dios, sino que en el día del juicio entenderemos que nuestro carácter sufrió una grave pérdida por haber desperdiciado las oportunidades espirituales que tuvimos a nuestro alcance, pero que no aprovechamos en su debido momento. Note cómo sigue diciendo acá. La influencia ejercida para bien o para mal. Esto es tremendo, hermano. Porque esto es una cosa, hermano, que nosotros inclusive somos inconscientes. No estamos conscientes de ello. Inclusive cuando estamos dormidos, dice la mensaje del Señor, nuestra influencia sigue ejerciendo poder sobre los demás. Lo que dijimos, lo que hicimos, la vida que vivimos y la vida que ven los demás, los actos que ven en nosotros. Eso ejerce una influencia para bien o para mal. Su manera de vivir el cristianismo, de vivir el mensaje adventista, de vivir el mensaje de los tres ángeles, es observada por los demás. Por eso dice la Escritura, somos cartas leídas al mundo. La gente nos está observando para ver qué clase de cristianismo y qué clase de religión tenemos. Y muchas personas se han de perder por la influencia negativa que nosotros le dimos, por el mal ejemplo que le dimos, por el mal testimonio, porque cuando aún decíamos que éramos cristianos y que éramos la luz de este mundo, nuestro comportamiento ejerció una influencia perniciosa sobre los demás. No representamos a Cristo dignamente en la verdad, y aquellos que nos observaron, nosotros ejercimos para bien o para mal una influencia, porque muchos se perderán porque simplemente despreciaron nuestra religión al ver nuestro ejemplo, nuestro mal ejemplo. Nunca recibieron el mensaje de verdad porque usted les dio un mal ejemplo, y a causa de eso, esas personas se perdieron. Y eso lo tendremos que dar cuenta de Dios, delante de Dios, en el día del juicio. A causa de nuestros actos, a causa de nuestras palabras precipitadas. Todas estas cosas las vamos a tener que enfrentar en el día del juicio. Noten cómo sigue diciendo acá. Todas estas cosas con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, puesto que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13 y 14. La ley de Dios obviamente va a ser la norma del juicio. La ley por la cual vamos a ser juzgados, la ley de Dios. Entonces, la ley, los 10 mandamientos, la ley eterna de Dios va a ser esa norma. Y el mundo entero, aquellos que dicen ser cristianos y rechazan la ley, enseñan que la ley ha sido abolida, que ya el cristiano no está obligado a guardar la ley. Estas personas serán juzgados en el juicio investigador como culpables. Y en ellos se va a cumplir lo que dijo Jesús. Serán llamados muy pequeños en el reino de Dios. Porque todo aquel que enseñe que estas cosas no se deben de cumplir. Por eso es que dice el Señor, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y todo aquel que enseña esto será llamado grande. Pero el que enseña que la ley no ha de ser guardada será llamado pequeño en el reino de Dios. Es decir, en el juicio investigador será llamado pequeño. Por eso dice la Escritura en otra parte que cuando las gentes digan, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios,
el Señor le va a decir, no te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. En ese momento en que se han pasado los casos de aquellos que si bien formaban parte del servicio de Dios, porque eran parte de una iglesia protestante, de una iglesia evangélica, de la misma iglesia adventista, que hoy en día está predicando este mismo error de que la ley no se puede guardar y de que nosotros no vamos a definir nuestro destino eterno por la ley de Dios. Todos aquellos que sostienen estos errores van a ser condenados en el juicio investigador. Sigue diciendo, el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndole, así hablad pues y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Esto es sumamente importante. Notemos, esto está hablando del final del juicio. Los que sean tenidos por dignos en el juicio, es decir, los que aprueben la investigación que se va a hacer en estos libros, los que hayan sido tenidos justos, estos son los que van a tener parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20:35 y 36. Es decir, aquellos que hayan sido tenidos dignos. Es decir, aquellos que se hayan encontrado que son dignos, que hayan sido examinados, esos formarán parte en la resurrección. Noten la figura de un examen, de un escrutinio, de una investigación. Porque mucha gente dice, no, la palabra juicio investigador no está en la Biblia. La palabra juicio investigador la inventaron los adventistas. La inventó Elena G. de White. Y esto es completamente incorrecto. La idea está explícita en la Escritura. Y está presente en la Escritura. Si bien obviamente el término investigador no se encuentra en la Biblia, sí se encuentra juicio y sí se encuentra la figura de que los que reciban el galardón al final del juicio serán los que han sido tenidos por dignos. Es decir, aquellos que han sido examinados y han sido hallados dignos, mientras otros serán hallados faltos. Eso lo enseña claramente la Escritura. Entonces noten cómo dice. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Juan 5:29. Juan 5:29 entonces reafirma, los que hicieron el bien saldrán a la resurrección de vida. Formarán parte de la resurrección. Los que hicieron el bien. No simplemente los que creyeron en Cristo. No simplemente los que estaban escritos en un libro, en una iglesia, en una denominación, sino los que hicieron el bien serán los resucitados, los que reciban la recompensa final de los justos. Sigue diciendo, los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. Noten, obviamente, esto nos quiere decir que el juicio de Dios debe ser realizado antes de la resurrección de los muertos, pues es en este juicio en que es determinado quiénes son dignos de la resurrección. Entonces, el juicio de Dios, el juicio investigador, tiene que ser antes de la resurrección de los justos, no puede ser después. Tiene que ser antes de la resurrección de los justos. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunas iglesias, como las iglesias que creen en el rapto secreto, que creen que el juicio va a ser después de los 1000 años. Y esto es un gravísimo error. Noten cómo sigue diciendo. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros serán examinados y sus causas sean falladas.
Noten esto importante. Los que están siendo juzgados en el juicio investigador no están en persona en el juicio. Y entiéndase bien esto. No están presentes en persona en el juicio. ¿Por qué razón? Porque ellos están en su tumba y ellos están siendo examinados para ver si son dignos de la resurrección. Están muertos, están en su tumba. Por lo tanto, no están presentes en el juicio. La doctrina del juicio también derriba la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, de que la persona cuando muere inmediatamente recibe la recompensa eterna. Según lo que creen en la inmortalidad del alma, católico y muchas religiones protestantes, que los justos cuando mueren se van al cielo, o si han sido pecadores infieles, se van directamente al infierno, a la condenación final. Esto es completamente ajeno a las escrituras y completamente ajeno a la verdad del juicio investigador. Porque para poder resucitar, por eso es que las iglesias no hablan de la resurrección, no hablan de la gran verdad de la resurrección, como en otros temas lo hemos analizado. Porque la resurrección será el culmen, el último toque, el toque final, dice la mensaje del Señor, el toque final de la inmortalidad de aquellos que hayan sido justificados en Cristo Jesús. Es decir, para aquellos que participen de la gran resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo, en la nube de los cielos, porque fueron hallados dignos en el juicio, porque están en su sepulcro. Entonces no están en personas en el juicio. Además de esto, notémoslo. En la escritura nos dice lo siguiente. Notemos lo que nos dice lo siguiente. En la escritura se presentan varias escenas que cualquiera podría decir, bueno, pero no hay unas escenas, por ejemplo, como en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, en una parábola que dice que cuando venga Cristo en las nubes de los cielos y todos sus santos ángeles con él, él va a poner a las ovejas a su derecha y a la izquierda a los cabritos. Entonces no se da a entender como que ese es un juicio y entonces van a estar ahí en persona porque él les va a preguntar a uno y les va a preguntar a los otros. No dice ahí, no se da a entender como que es que están en persona. Notemos que todo esto va a ser espiritual. Esto va a ser espiritualmente igual las escenas que están en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 específicamente, se nos presenta que la gran multitud está delante del trono de Dios, está en el cielo. Pero la gran multitud no está en el cielo porque la gran multitud está en su tumba. La gran multitud va a salir cuando Cristo venga por segunda vez. Va a resucitar la gran multitud, que es la gran resurrección de los justos. Eso lo hemos estudiado anteriormente en el libro del conflicto de los siglos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está queriendo aquí decir la Escritura? Bueno, lo que nos enseña claramente el apóstol Pablo en el libro de Hebreo. En el libro de Hebreo, en el capítulo 12, si mal no estoy, voy a buscarlo rápido por acá. Libro de Hebreo, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente con respecto a una escena que le fue revelada en el cielo. Noten como dice acá. En el libro de Hebreo, en el capítulo 12, en el versículo 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No, te está hablando del cielo. Dice que por la fe, los hijos de Dios, los que están en el capítulo 11, que son el capítulo de la fe, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Y entonces él describe lo que nosotros encontramos y vemos por la fe en esa ciudad celestial, en esa Jerusalén celestial. Dice allí, a la compañía de muchos millares de ángeles. Noten, esas son las escenas de juicio, las escenas celestiales, la escena de Apocalipsis capítulo 4, de Apocalipsis capítulo 5, de Daniel capítulo 7. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El apóstol Pablo dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estoy leyendo en el 22 de capítulo 12 de Hebreo. Sigue diciendo el 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aquí está. Inscritos en los cielos. Están escritos sus nombres en los cielos. Los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos son, después vamos a ver los 24 ancianos.
que están en el cielo alrededor del trono, que fue la compañía que Cristo resucitó cuando Él resucitó y después Él la llevó al Padre como Gavilla Mesida. Recuerda que esto lo estudiamos. Esa compañía de personas que fueron resucitadas son los primogénitos. Los primogénitos, ¿por qué? Porque son los primeros frutos de la resurrección. Ya están en el cielo y sus nombres están inscritos en los cielos. Están escritos sus nombres. Por eso dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todo, es decir, el que está sentado en el trono. Y entonces noten, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué es lo que está en el cielo? ¿Qué es lo que está en el cielo de los justos? Su espíritu. Los justos están presentes en espíritu, mas no en persona. Porque estar presente en espíritu no es estar presente en persona, porque el espíritu no es una persona. ¿Entienden lo importante que es haber entendido la doctrina de la deidad y haber entendido el tema con respecto al Espíritu Santo? Los justos no están presentes en persona en el juicio, porque lo que está de los justos en el juicio es el espíritu de los justos. ¿Y cómo es eso que el espíritu de los justos? Porque cuando los justos fueron a su tumba, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hemos estudiado en otros temas anteriores que el espíritu es el carácter del hombre. ¿Y cómo es que el carácter del hombre está en el cielo? En los registros celestiales. En los registros celestiales está plasmado el carácter del hombre. Noten, lo vamos a leer. Noten como dice aquí la mensajera del Señor. Noten. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, pidiendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:24 y 7:25. A medida que los libros de memoria se van abriendo y el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él. A medida que los libros se van abriendo, las vidas de los justos van siendo examinadas delante de Jesucristo. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Noten, entonces, el juicio, por eso una vez lo mencionamos, el juicio investigador comenzó con los primeros que vivieron en la tierra, que se presentaron al servicio de Dios, que profesaron ser hijos de Dios. Es decir, ¿quiénes fueron los primeros casos analizados en 1844? Abel, que fue el primero que murió en la fe. Adán, Eva y Caín. Y ustedes dirán, ¿por qué Caín? Bueno, porque Caín profesó servir a Dios porque él llevó el sacrificio. Es decir, él llevó la ofrenda. Él no llevó sacrificio, él llevó el producto de la tierra. Pero él lo quería presentar como una ofrenda, como un sacrificio en el altar. Y esto fue lo que causó su desaprobación ante Dios. Pero él quiso profesar servir a Dios. Solamente que quiso servir a Dios como bien le pareció. Entonces Caín está incluido en el juicio investigador. Los que no están incluidos son sus hijos. Los hijos de Caín, que están en el registro de Génesis, son los que no están incluidos en el juicio investigador. Pero Caín sí. Así que estos fueron los primeros casos que fueron analizados en 1844 y de ahí en adelante todas esas generaciones sucesivamente. Y este juicio termina obviamente con los que estén vivos, los que están vivos en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Entonces, primero se analizan los casos de todos los muertos porque necesitan ser examinados para determinar si son dignos de resucitar. Y después se analizarán los casos de los vivos.
de los que sean considerados por el cielo como vivos. Entonces, todos estos casos a lo largo de la historia han sido analizados, generación tras generación, de forma sucesiva, desde las primeras generaciones. Han sido examinados todos aquellos que entraron alguna vez al servicio de Dios. Están siendo examinados. Sus espíritus, es decir, su carácter, está siendo examinado, está siendo pesado en la balanza del santuario. Dice aquí la mensajería del Señor, y con esto voy a ir terminando. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros serán rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. La mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Es decir, si en el momento en que es analizado el caso hay en los registros pecados que no han sido vencidos, pecados que no fueron perdonados, no hubo arrepentimiento de esos pecados, no hubo confesión del pecado de esos pecados, valga la redundancia, no hubo verdadera contrición ni reforma de esos pecados no fueron vencidos por la sangre del Cordero. Si ese se da el caso, cuando un nombre es examinado de forma particular, su nombre será borrado del libro de la vida, y los actos buenos, los actos del libro de memoria, las obras buenas, van a ser borradas. Y lo que quedará en el registro serán los pecados de esa persona que se pierda, como evidencia de la razón por la cual se perdió, por los pecados que nunca confesó, los pecados que nunca venció. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3:5 y Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Entonces, aquí nos vamos a detener, hermano. Lo tenemos, porque necesitamos tener esta idea clara. Tenemos que tener la idea clara, la figura de estos registros. Libro de la vida registra los nombres de los que han entrado en el servicio de Dios. Libro de memoria, las obras buenas. Libro de pecado, los pecados. Si durante la vida de la persona no confiesa, no se arrepiente, no se reforma, no se aparta de algún pecado en particular que está registrado en el registro de pecado, si en el momento que pase su caso, su nombre sea analizado en el juicio, si su nombre es pasado en revista y hay algún pecado no confesado y no vencido, esto será causa de que su nombre no sea confesado delante del Padre. Es decir, en el momento en que Cristo lo examina y se pesa estos registros celestiales, si la persona ha vencido todo pecado por la gracia de Cristo y ha recibido la justicia de Cristo, esta persona van a ser borrados sus pecados y su nombre va a permanecer en el libro de la vida.
en el momento del análisis final de su caso, su nombre va a quedar. Pero si ese no es su situación, sino que hay un pecado que no ha sido confesado, ni perdonado, ni ha sido vencido, en el momento en que pase su caso, eso será la causa de que su nombre sea borrado, y lo que va a ser borrado son sus actos buenos. Y Cristo no va a confesar su nombre delante del Padre. Noten, esto es muy importante. El acto de Cristo confesar su nombre delante del Padre en el juicio investigador es la sentencia de que esa persona fue aprobada, de que su nombre va a quedar en el libro de la vida. Y una vez que haya terminado el juicio, todos los nombres de todos aquellos que estén en el libro de la vida van a resucitar y van a alcanzar la recompensa de la salvación eterna. Esto es lo que necesitamos entender, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros entonces, en qué momento es analizado cada caso de estos grupos, de estos diferentes grupos que vamos a analizar de los redimidos. Entonces vamos a detenernos aquí. Espero que la idea, por lo menos esta última idea, haya quedado clara de cuál es el proceso, por decirlo de alguna manera, que se va a verificar en el juicio investigador, para que después entonces podamos determinar estas fases del juicio investigador, es decir, la fase de los vivos y cuándo pasa a la fase de los muertos, del juicio de los muertos, y cuándo pasa el juicio a la fase de los que están vivos, para que podamos entender y podamos determinar cuán cerca estamos, mis hermanos queridos, del final del juicio investigador. Vamos a detenerlo hasta aquí. Si quieren pueden marcar allí el lugar exacto, porque allí vamos a retomar con la ayuda de nuestro Dios primeramente el próximo viernes. Dios nos ayude. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario en este momento, pueden hacerlo con libertad, o como tenemos acostumbrado, oramos y concluimos este estudio. A ver, entonces creo que por lo menos, claro, esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo lo que estamos mencionando acá, porque esto es cosa conocida. Hay una mano levantada. Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermano, no le escuchamos. Ajá, hermano Eduardo, bendiciones y un feliz sábado para usted y para todos los hermanos que estamos conectados, y los que no también. Una bendición para el pueblo de Dios en este santo día. Hermano, tenía otra cosa en mente para preguntarle, pero ¿cómo se da cuenta una persona si de pronto ya tuvo visto su caso? ¿Cómo sabemos? Bueno, vemos que el Espíritu Santo no se ha retirado, se está retirando paulatinamente de la tierra. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Yo entiendo que una persona, cuando endurece su corazón, contrista al Espíritu, rechaza la salvación, pues obviamente se sobreentiende o se denota, ¿verdad?, por su actitud hacia las cosas de Dios. Pero yo pienso que las personas, mientras tengan sed, hambre, busquen, oren, luchen, siento que el Espíritu está haciendo aún la obra. Pero la pregunta básicamente era esa: ¿cómo puede alguien darse cuenta? Si, digamos, en el caso de los vivos, porque obviamente los muertos están muertos. Yo personalmente hice un estudio muy superficial que lo relacionan los 180 años del libro de Rook, que me muestran a mí que es un paralelo con los 180 años que llevamos del juicio investigador. De 1844 al 2024 se cumplieron los 180 años desde que empezó el juicio investigador, que aparentemente a partir del otoño del 2024 se podía entender que empezaba el juicio investigador de los vivos. Eso es algo así superficial que alguien enseñó,
yo no lo creo ni lo tengo claro, ¿verdad? No sé, tendría alguien que aportarme algo más para entenderlo, creerlo. Pero bueno, en vista de eso, si estamos ya en el juicio investigador de los vivos, ¿cómo puede una persona saber, o sea, que ya su caso fue visto y por lo tanto, o que no ha sido visto y que tiene que ponerse pilas? Sí. Bueno, mi hermano, Espero que me haya entendido. Sí, gracias. le voy a contestar con una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita la encontramos. Voy a ver si la comparto aquí para que entonces podamos todo leer. Ya les voy a mencionar. Déjenme compartir acá la imagen. Notemos. Noten lo que dice arriba. Ajá. Esto está en Consejo para la Iglesia, capítulo 64, Cristo nuestro gran sumo sacerdote. Dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún. Noten lo que dice, el que es injusto sea injusto aún. El que es sucio sea sucio aún. Y el que es justo sea justo aún. Y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Y dice la hermana White, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de gracia que se dirigirá a los culpables. Entonces, notamos claramente aquí, hermanos queridos, que tanto los unos como los otros, es decir, tanto los que sean aprobados como los que sean desaprobados, todos seremos inconscientes. Es decir, no nos vamos a dar cuenta de que nuestro caso ha sido analizado en el santuario celestial, sino hasta que sea completamente tarde. Es decir, cuando ya haya pasado tiempo. Esto es lo que enseña el Señor Jesús y que nos enseña la historia de Noé en el diluvio. De lo que nos enseña el momento en que se cerró el arca. Ya en varias oportunidades lo hemos analizado. El arca se cerró 7 días antes de que cayera el castigo. Y el que cayera el castigo y el que estaba sufriendo el castigo fue cuando se dio cuenta que ya había sido condenado. Pero esa condenación había ocurrido 7 días antes. Cuando él se dio cuenta ya era tarde, ya había pasado tiempo. Cuando se cerró la puerta en el arca, no había ocurrido absolutamente nada. La gente siguió comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, dice el mismo Señor Jesús, refiriéndose a ese tiempo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La gente siguió inconsciente, inclusive hasta el mismo Noé, sus hijos y su familia, que estaban dentro del arca. Ellos sabían que estaba cerca el castigo, pero no se habían dado cuenta de que en el momento en que entraron y que se les dio la orden de entrar y que el ángel bajó y cerró la puerta del arca, no se dieron cuenta en ese momento de que su destino había sido sellado para ser salvados del diluvio. Cuando comenzaron a ver el diluvio y cuando comenzaron a sobrevivir, a estar allí viendo el arca flotar y todas estas cosas, obviamente ellos se dieron cuenta que el Señor los estaba salvando. Pero no se dieron cuenta que su destino había sido decidido 7 días antes en absoluta tranquilidad aparente.
Y todos fueron inconscientes de la decisión. Hoy en día, hermano, hoy en día, estoy hablando de hoy, creo que es 22, si no estoy mal, ¿no? 22 de agosto de 2025. Muchos todavía perseveran en la forma de la fe. Muchos todavía perseveran en la forma de la predicación del mensaje del tercer ángel. Y como vamos a ver en el estudio que sigue, muchos ya han sellado su destino eterno. Estoy hablando de la generación que está viva ahora. Han sellado su destino eterno porque sus caracteres están sellados. Es decir, no van a cambiar. No se van a arrepentir de sus pecados, no van a reformar su vida, ni van a buscar los caminos de Dios. Esto ya ha ocurrido y está ocurriendo. No en nivel general, porque está ocurriendo en el mundo adventista. Y le voy a poner el ejemplo. Lo leímos, pero lo vamos a analizar mejor el próximo viernes. La Biblia dice: es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Dios. Nosotros lo hemos estudiado aquí. ¿Quién es la iglesia de Dios, hermano? ¿Quién es la iglesia de Dios? Nosotros podríamos decir la iglesia adventista del séptimo día. Ciertamente, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia denominada de Dios. O sea, el pueblo denominado de Dios, es decir, el pueblo que Dios le puso nombre. La iglesia adventista del séptimo día. Pero dentro de la iglesia adventista del séptimo día hay diferentes grupos. Hay unos adventistas que están en completa ignorancia, que no distinguen su mano derecha ni de su mano izquierda, porque sencillamente entraron a esta organización, a esta iglesia, cuando ya la organización estaba en la plena apostasía omega. Y lo que conocen es el mensaje distorsionado de los tres ángeles. Hay otros que tienen años recibiendo un mensaje de reforma, un mensaje desde el año 2000, década de los 90, para, digamos, ser un poco más indulgente. Desde la década de los 90 para acá, se ha estado predicando el mensaje de volver al fundamento adventista. Volver al fundamento adventista. Esas personas que han profesado volver al fundamento adventista van a la cabeza de los primeros que van a ser juzgados. ¿Por qué razón? Porque el juicio, mis hermanos, comienza por la casa de Dios. En el capítulo 9 de Ezequiel dice que el juicio comienza por los ancianos. Es decir, por las personas con más conocimiento y con más responsabilidad. Eso no solamente se refiere a los ancianos de los pastores y a los administradores y a los de la conferencia general. Obviamente que sí, porque estas personas tienen sumo conocimiento y responsabilidad en la iglesia de Dios. Pero también se refiere a aquellos que han recibido un mensaje de parte de Dios y tienen más conocimiento que el ignorante adventista que está en su iglesia y que nunca ha leído ni un libro del Espíritu de Profecía por sí mismo, ni siquiera ha leído una cita de los pioneros. En cambio, hay otros adventistas como nosotros que tenemos mucho más conocimiento y por lo tanto ese conocimiento nos hace más responsables y por lo tanto, como nos hace más responsables, nos hace estar, como quien dice, de los primeros en la fila para ser juzgados, porque nosotros seremos juzgados por el conocimiento que tenemos. Porque Dios no va a condenar a nadie, lo hemos estudiado anteriormente, Dios no va a condenar a nadie en la ignorancia. Dios va a mostrar, así que los que hemos entendido más, vamos a ser juzgados primero que los que han entendido menos. Es decir, nosotros estamos siendo juzgados. Muchos de nosotros, y lo vamos a ver en el próximo estudio, cuándo fue el momento en que comenzaron a ser juzgados los que el cielo considera que están vivos, aunque están bajo su tumba. Hay un grupo de personas que están en su tumba, es decir, literalmente están muertos. Pero según el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13,
dice, bienaventurado y de aquí en adelante los que mueren en el Señor sí descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Los que predicaron el mensaje del tercer ángel, los que comenzaron la obra del mensaje, de la predicación del mensaje del tercer ángel, son considerados por el Señor como que estuvieran vivos. Lo hemos estudiado en los temas de los 144.000. Esas personas están siendo juzgadas, los casos de esos vivos que literalmente están muertos, pero para Dios están vivos porque van a formar parte de la resurrección especial. Esas personas ya están siendo juzgadas desde el momento en que la iglesia adventista comenzó el rechazo del mensaje de los pioneros. Cuando la iglesia emitió juicio hacia los pioneros adventistas, cuando los ministerios de sostén propio, de supuesta verdad presente, emiten juicio contra los pioneros, dicen, no, este se equivocó, aquel se equivocó, este otro estaba en un error, esto es un error, no recibieron el mensaje de la verdad del Espíritu Santo, ni tampoco aceptaron a Cristo, y emiten un montón de juicios, estaban errados con respecto a la naturaleza humana de Cristo, emiten un montón de juicios con respecto a los pioneros. Se cumple lo que hemos estudiado ya anteriormente cuando dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque la iglesia tiene su autoridad. Entonces, cuando la iglesia juzga mal, cuando la iglesia hace un juicio impío, es decir, un juicio inicuo, un juicio intolerante, un juicio a favor del engaño y de la mentira, y pronuncia cosas como que si los pioneros adventistas estuvieran vivos, no podrían ser parte de la denominación adventista. En el juicio, Cristo está declarando el nombre de esos pioneros delante del Padre. Y está diciendo, no, Señor, esto me pertenece. Tienen mi sello en su frente. El sello del Dios vivo, porque recibieron la verdad el sábado y fueron santificados en la verdad del mensaje del tercer ángel. Cuando la iglesia, los ministerios de sostén propio comenzaron a emitir y rechazar el mensaje de los pioneros, comenzó el juicio de los primeros que son los primeros vivos. Porque son, aunque están muertos, la Mana White dijo, los muertos han de hablar. ¿Cómo lo harán? Por medio de sus escritos. Cuando eso comenzó la fase del juicio de los muertos, es decir, todos los que murieron antes de 1844 y que no formaron parte ni el mensaje del primero, ni el segundo, ni el tercero, fueron juzgados. Cuando comenzó el mensaje de rechazo a los pioneros por parte de la iglesia adventista del séptimo día y cuando pasó ese rechazo a los ministerios de sostén propio de supuesta verdad presente, es porque eso ha sido progresivo, el rechazo. Y los que están siendo juzgados en el cielo, cuando nosotros los rechazamos, Dios los está vindicando en el cielo y está dejando sus nombres anotados en el libro de la vida. Y el yo rechazarlo, me estoy preparando ¿para qué? Para yo ser rechazado por Dios. Porque cuando yo digo, no, esa gente estaban en el error, esa gente estaban descarriados y pertenecían a no sé qué cultos con unas ideas extrañas, etcétera, 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 la hermana White se dejó influenciar por ello, etcétera, 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 que son los juicios que se emiten en la iglesia moderna. Algunos dicen, no, los pioneros todos eran trinitarios y ellos todos llegaron a la comprensión de la Trinidad. Están emitiendo un juicio. Están emitiendo un juicio y esos juicios que emiten están en armonía con el juicio, es decir, están en paralelo con el juicio que está arriba, pero están completamente diferentes. Por eso es que el Señor Jesús lo dijo en su palabra, dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis dichos son vuestros dichos, ni mis hechos son vuestros hechos. ¿Por qué? Porque son pueblos que les faltó conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo mencionar con todo esto? Esto es una obra que ya está en el pasado. Esto de que se ha rechazado a los pioneros y que los pioneros están siendo juzgados, ya es una cosa pasada. Pero pronto va a pasar de los pioneros, es decir, de los que están en su tumba, que han de resucitar en la resurrección especial, pronto el juicio ha de pasar a los que han profesado, que han recibido el mensaje de los pioneros, pero que no han puesto su vida en armonía con la fe pionera. Entonces va a pasar
de los pioneros que literalmente están muertos, a los que decimos, porque estoy yo incluido ahí, a los que decimos que hemos recibido el mensaje de las sendas antiguas, pero no lo hemos recibido de verdad porque nuestra vida no está en armonía con ese mensaje. Y entonces vamos a comenzar a ser juzgados. Y estos acontecimientos se van a ver en relación con la proximidad del levantamiento de la imagen de la bestia en los Estados Unidos de Norteamérica, la unión entre la iglesia protestante de los Estados Unidos y el poder civil de Estados Unidos de Norteamérica y la promulgación o proclamación de la ley dominical nacional. A medida que se acercan esos eventos, los casos de aquellos que hemos profesado, que hemos buscado las sendas antiguas del adventismo original, el adventismo histórico, estamos siendo juzgados. Aquellos que hemos rechazado el mensaje de esta hora, de la hora, el mensaje que está siendo proclamado ahora mismo, viendo los acontecimientos que se están desenvolviendo en el mundo, nos está pasando lo que les pasó a los pioneros mileritas entre el año de 1843 y 1844. Los que no siguieron a Cristo, los que no estaban atentos. Unos se volvieron indiferentes y los otros siguieron atentos. Tanto los unos como los otros sufrieron el gran chasco el 22 de octubre de 1844. Pero no se habían dado cuenta de que no tenían aceite suficiente, aceite extra suficiente, sino los que eran vírgenes prudentes. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, en este preciso momento. Ninguno de nosotros puede saber si nosotros hemos sido juzgados o no hemos sido juzgados. Somos completamente inconscientes. Y a medida que se acerque la promulgación de la ley dominical nacional, cada vez será inminente el análisis de cada caso, de cada adventista que está llegando a la comprensión de estos temas. Vuelvo y repito, esto depende del conocimiento y de la luz que hemos recibido y del rechazo que hemos hecho de la misma. Del trato que le hemos dado a la luz y al conocimiento que hemos tenido durante años que hemos estado, digamos, volviendo al mensaje histórico adventista. Esto está delante de nosotros y esto ha de proseguir hasta que veamos los acontecimientos finales. Y cuando podamos ver el cumplimiento de estas cosas, podamos nosotros entonces entender, como lo dice en el libro Maranata. Noten por acá, dice acá, la mensajera del Señor dice: unos pocos, sí, solo unos pocos de entre el gran número de habitantes de la tierra serán salvados para vida eterna, mientras que las masas que no han perfeccionado sus almas en obediencia de la verdad serán destinadas a la segunda muerte. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Este es Maranata, página del 31 de agosto. Maranata, 31 de agosto, se nos menciona el juicio investigador. Se llama. Ahora bien, obviamente esto lo vamos a seguir tratando de entender, pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que esto es inconsciente. Nosotros no nos vamos a dar cuenta porque no estamos en persona en el juicio. Solamente podremos saberlo si acabamos de ser condenados, no lo vamos a saber. Si acabamos de ser juzgados, no lo vamos a saber. Lo sabremos después, en ocasión de la crisis dominical. Ahí algunos comenzarán a tener testimonio. Algunos podrán comenzar a entender su verdadera condición ante el cielo. Por eso es que dice, vi adventistas del séptimo día desesperados, que estaban, cuando llegó la ley dominical, dice que los vio desamparados, los vio completamente turbados, pero no por el tiempo de angustia, sino como una angustia como la de Judas. Después de haber traicionado a Jesús y ver cómo Jesús no hizo absolutamente nada para libertarse. Porque él pensó que obligando a Jesús a ser entregado
Jesús iba a imponer su fuerza, iba a liberarse y ellos iban a tener que reconocer que él era el Mesías. Y resulta ser que se equivocó, que él quedó como el gran traidor y como el gran hombre de pecado, el hijo de perdición que había mencionado en la profecía. Y dice que él estaba tan desesperado. La Mana White en una visión dice que van a ver sus vestiduras blancas y van a ver que están llenas de manchas. Por todas sus vestiduras están llenas de manchas. Dice inclusive tienen manchas de sangre, de la sangre de las personas, por cuya influencia se perdieron. Estas manchas van a manchar su vestidura. Pero solamente serán conscientes de estas cosas después de los acontecimientos finales. Hago la mención clara: ley dominical nacional hasta la ley dominical universal. Algunos, porque algunos serán tan endurecidos y tan tercos y tan obstinados en su apostasía que jamás se darán cuenta sino hasta que vean a Cristo en la nube del cielo. Y solamente cuando vean a Cristo viniendo en las nubes del cielo, dirán a las piedras: caer sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene en la nube. Entonces, mis hermanos queridos, de todas maneras, esto lo vamos a seguir analizando el próximo viernes. Les hago la invitación para que puedan perseverar en estos estudios y podamos entonces tener una idea más clara. De todas maneras, el próximo viernes vamos a tratar de puntualizar más en estos asuntos que hemos mencionado. Así que el Señor, hermano, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a despedir este estudio con una oración. Que el Señor me les bendiga a todos y que podamos comprender la solemnidad del tiempo en el cual estamos viviendo. Que debemos buscar a Dios, debemos buscarlo de todo corazón, debemos perseverar, debemos luchar contra las tendencias de nuestro propio carácter, debemos luchar contra el pecado que nos asedia, debemos perseverar, debemos hacer como Pedro, debemos hacer como Jacob, cuando dice que se aferró a las vestiduras del ángel y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendiga. Nosotros no tenemos seguridad de que estamos salvos. No tenemos seguridad de que vamos a ser aprobados en el juicio. Por eso necesitamos estar allí como Pedro dice: apártate de mí porque soy un hombre indigno. Pero Pedro estaba allí y cuando Pedro escuchó el llamado de Jesús que le dijo: yo haré de ti pescador de hombre, él lo abandonó todo. Pedro lo abandonó todo y siguió a Jesús. Aunque Pedro sabía lo imperfecto que era, lo pecador que era, y que era digno de que Cristo se apartara de él. Pero cuando escuchó el llamado: yo haré de ti un pescador de hombre, dice que dejando las redes, lo abandonó todo y siguió a Cristo. Eso es lo único que va a determinar nuestro destino eterno, hermano. Que perseveremos, que busquemos de todo corazón a Dios, su palabra. Busquemos la justicia de Cristo. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, nuevamente estamos agradecidos por su misericordia, por lo que usted nos ha dado, por todas las cosas, Señor, que hemos poder entender, por el testimonio de su palabra, por el espíritu de profecía, por poder entender las terribles y solemnes escenas del juicio. Permítenos que podamos verdaderamente comprender y poder prepararnos para el desenlace en estos tiempos tan terribles en los cuales estamos viviendo, en el que cada caso en particular será pasado en revista delante de tu presencia. Ayúdenos, Señor, a que podamos estar en pie. No seamos hallados desnudos, sino cubiertos de la justicia inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Perdone nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Usted sabe que nada somos. Somos no solamente imperfectos, sino sumamente entregados al pecado, a la inmundicia y a la maldad. Pero no nos presentamos delante de usted con nuestra justicia, sino solamente confiados de su misericordia, de su amor, de su sacrificio y de el manto de justicia que usted ha prometido para todos aquellos que acepten a su Hijo como único sacrificio y como único intercesor entre Dios y los hombres.
tenga misericordia de cada uno, bendíganos, bendiga a cada hogar acá representado y a cada miembro de familia en particular. Todas estas cosas las suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, la invitación es para mañana, que podamos continuar también con el estudio de las profecías y podamos analizar o seguir analizando el capítulo número 11 del libro de Daniel, de la forma como lo estamos estudiando. Que el Señor me les bendiga, que les dé un sueño reparador. Gracias por todo y gracias por su paciencia. Me despido y que el Señor les acompañe a cada uno de vosotros.